Bienvenido a casa. Es un honor tenerle con nosotros. Dispón tu corazón para recibir la palabra de Dios, la cual dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El siguiente mensaje fue grabado en Casa de Oración Fresno, y nuestra oración es que sea de edificación para tu vida. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Vamos a comenzar un estudio nuevo. Dijimos que los jueves de discipulado, ¿verdad? Y siempre estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y pues esta vez va a ser, yo pienso que va a ser uno de los estudios más intensos, ¿verdad? Porque vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Y cuando lo empezamos a leer, podemos ver que en realidad este Evangelio es una introducción, ¿verdad? Normalmente si nosotros empezamos a hablar de alguna persona, no vamos a poder saber quién es hasta que la persona sea introducida, ¿verdad? Yo puedo venir a hablar contigo y hablarte de alguien, pero tú vas a decir quién es, cómo es, de dónde es, puedo confiar en él o no, ¿verdad? Y vas a tener preguntas, pero una vez que esa persona es introducida, entonces vamos a poder conocerlo y vamos a poder aprender más de aquella persona. Entonces la pregunta de hoy sería, ¿cómo podrías introducir a Jesús a una persona que no lo conoce? ¿Cómo puedes introducir a Jesús a una persona que nunca ha escuchado de él? O que a lo mejor de oídas había oído, pero que en realidad no tiene ninguna conexión con Jesús. Y por medio de esos estudios del Evangelio de Juan vamos a empezar a conocer, vamos a empezar a ver cómo Juan introduce el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver cómo es que él lo hizo. Fíjate, se dice que cuando una persona es introducida, la persona que es la receptiva, la que está haciendo, a la que se está introduciendo, se dice que en los primeros segundos ya forma se puede decir una idea del carácter de aquella persona la cual está siendo introducida. Y por las primeras palabras de aquella persona, el que lo está conociendo ya lo empieza a juzgar. ¿Cómo es? Por las primeras palabras, por las primeras formas de actuar, ya empieza uno a juzgar a la otra persona en su mente, ¿verdad? Entonces, y el apóstol Juan sabe que primero, antes de hablar de Jesús, antes de decirte todo lo que Él es, tiene que primero introducirlo como lo que Él es, Dios. Y así comienza con una introducción de quién es Jesús, con una introducción de aquel que tiene la habilidad de cambiar tu destino eterno. Eso es lo que está haciendo. Del verso del 1 al 5 de Juan, vemos que toma menos de un minuto en leerlo. Lo podemos nosotros leer ahorita y lo terminamos en menos de un minuto, ¿verdad? Porque se está leyendo de una manera rápida. Y a mí en lo personal me gusta cuando empezamos a hacer los estudios de estos, que son versículo a versículo, porque hay muchas cosas que el Señor quiere mostrarnos que muchas veces no se pueden hacer un estudio o hacer una predicación de algunas palabras, pero cuando vamos versículo a versículo podemos entender ahora sí lo que el Señor está hablando en su palabra, que es enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Por eso es importante los estudios versículo a versículo, porque hay muchos pastores que para no lastimar a alguien, para no hacerlo, se empiezan a brincar versículos y empiezan a predicar cosas que, pues, puras partes, puras piezas, ¿verdad? Pero cuando vamos verso a verso, todo eso así que ya queda afuera, porque tenemos que hablarlo y se tiene que hablar de cada versículo. Por eso esta enseñanza de verso a verso es donde podemos enseñar toda la palabra y no solamente piezas de ella. Y ese es el tipo de estudios que nos puede llevar a una profundidad de la palabra, a conocer más al Señor. Y bueno, antes de leer el libro de Juan, primero tenemos que conocerlo, primero tenemos que introducirlo. Vamos a introducir el libro de Juan a nuestras vidas y vamos a ver qué es el libro de Juan. Antes de empezarlo a leer, vamos a ver los parámetros básicos. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio viene del origen latín evangelium, ¿verdad? Que se divide en dos palabras o dos vocablos. ¿verdad? Que empieza con la E y la B, que significa bien,
y ángelos, que expresa mensajero. Entonces está hablando de un evangelio, está hablando de buenas nuevas o un mensaje bueno. Eso es lo que significa evangelio. Entonces, a simple vista, nosotros ya vamos al evangelio de Juan y conocemos ya de primero qué significa evangelio. Es las buenas nuevas. Entonces, el evangelio de Juan vendría siendo ¿qué? Las buenas nuevas de San Juan, ¿verdad? Hablando acerca de las buenas nuevas del Señor. Pero aquí nos está hablando que Él viene a traer un mensaje bueno de parte de Dios. Y así se le pudiera decir también de otra manera al evangelio de Juan, las buenas nuevas de San Juan, que es lo que viene a traer. Entonces, ¿quién fue el que lo escribió? El nombre lo dice, ¿verdad? Juan. Juan escribió el libro de Juan. Pero la Biblia habla de 5 Juan, 5, ¿se puede decir Juanes? 5 Juanes, ¿verdad? Dentro del Nuevo Testamento. Y para saber cuál de los 5 Juanes del Nuevo Testamento, entonces tendríamos que empezar a leerlo, ¿verdad? Pero dentro de los 5 Juanes hay 2 Juanes, de los cuales son más conocidos por todos los cristianos. Y uno de ellos es Juan el Bautista y el otro es el discípulo Juan, ¿verdad? A lo mejor el más conocido para nosotros viene a primera escena Juan el Bautista. Y sabemos que Juan el Bautista era pariente de Jesús, ¿verdad? Y quien fue enviado a preparar el camino para Jesús. Y Juan el discípulo, dice la palabra, muchas veces se le refiere como Juan el discípulo amado. Juan el discípulo amado, aquel discípulo a que los eruditos han llegado a decir que fue el discípulo del cual la palabra habla como el discípulo amado. Entonces Juan, el discípulo amado, también fue uno de los 3 más íntimos discípulos de Jesús. Uno de los 3. Y podemos ver a Marcos, vamos a ir a Marcos 5:37. Marcos 5:37. Vamos a ver quiénes eran estos 3 más íntimos discípulos de Jesús y cómo es que Juan se encontraba en ellos. Si tú vas a Marcos 5:37, dice así: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fíjate, aquí nos habla de 3 personas: Pedro, Jacobo y Juan. Ahí mismo Marcos, vamos al capítulo 9, versículo 2. Marcos 9:2, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Estamos hablando de Marcos 9:2. Marcos 9:2. Hablando aquí también de Pedro, Jacobo y Juan. Y ahí mismo Marcos 13, versículo 3. Marcos 13, versículo 3, se los voy a leer. Dice así: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Aquí vemos los 3 mismos discípulos y se agrega uno más, Andrés. Y en Marcos 14:33, un capítulo adelante, Marcos 14:33, dice así: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Podemos ver que estos 3 discípulos, estos discípulos eran los 3 más íntimos que estaban con Jesús. Eran los cuales Jesús podía venir y hablarles cualquier cosa, podía decirles: vengan, acompáñenme, y eran los que estaban siempre ahí con Jesús. A Juan también se le conoce como Juan el revelador, porque sabemos que Juan fue el que escribió la revelación, que viene siendo el libro de Apocalipsis. Juan el teólogo, y algunos Juan el apóstol, ¿verdad? Y que escribió las cartas de Primera de Juan, ¿verdad? Vemos el libro de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, ¿verdad? A estos se les dan o se le atribuyen a Juan, el discípulo de Jesús. Entonces, es bueno conocer todo esto para poder, antes de entrar al libro, poder entender el contexto en el cual Juan va a empezar a hablar y por qué es lo que va a decir lo que va a decir. Por ejemplo, el nombre de Juan, ¿qué significa? El nombre de Juan significa: Jehová ha mostrado su favor. Jehová ha sido bueno. Eso es lo que significa el nombre de Juan. Y este era Juan. Juan, un discípulo amado del Señor, siempre estaba con él. Se dice que fue el único discípulo de los 12 que estuvo junto con Jesús en la cruz.
Fíjate, mientras todos los discípulos se esparcieron, se asustaron, a lo mejor temían por su vida, a lo mejor no querían estar ahí mientras lo crucificaban porque después los iban a agarrar también a ellos. Ellos pensaban, nos van a crucificar también o alguna otra cosa así. Pero Juan ahí estuvo con Jesús durante esa crucifixión. Entonces, siendo este Juan, ¿a quién era que escribía el discípulo amado? ¿A quién le estaba dedicando este libro de Juan? Y para eso tenemos que ver quién era la audiencia. Sabemos que cuando hacemos una carta, si tú vas a hacer una carta, vas a dirigirla a alguna persona en específico, o sea, a un grupo. Vas a buscar esa carta, la vas a escribir, le vas a poner a quién va dirigida, ¿verdad? Nosotros, como la predicación, pues va dirigida a los hermanos, ¿verdad? Podemos tener una conversación y va dirigida hacia alguien. Así también la carta o el libro de Juan va dirigida hacia una audiencia específica. Y la audiencia específica son nuevos creyentes. Por eso es que cuando te dicen, ¿en dónde empiezo a leer la Biblia? Uno les dice, pues empieza en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan podemos ver que va dirigido hacia nuevos creyentes. Va dirigido no nomás a nuevos creyentes, sino a buscadores de la vida espiritual. Aquellos que andan buscando la razón de la vida espiritual. Una vida espiritual. Y por eso es que la audiencia son los nuevos creyentes. Y a lo mejor si empezamos a ver esto ya nos ponemos a pensar y decimos, bueno, pues entonces no va a ser para mí porque pues ya soy creyente de años, ¿verdad? Ya no necesito que esta palabra se me diga porque pues ya llevo años. Y no, ¿verdad? Sabemos que la palabra se revela cada día más y más, seamos nuevos o ya seamos viejos creyentes, ¿verdad? La palabra se sigue revelando cada día más y nos vamos madurando en la palabra. Entonces, una de las cosas que puedes estar seguro es que la palabra, una vez que entre en nuestro corazón, no va a regresar vacía. Nos va a confirmar, nos va a afirmar y vamos a poder seguir adelante en la palabra aún más fortalecidos. Por eso es lo que vamos a llevar este Evangelio de Juan y vamos a empezar a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros por este Evangelio. Y mientras Juan empieza a introducir, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Que es Dios encarnado. Nosotros vamos a poder ver cómo Él, aparte de introducir a Jesús, nosotros podemos ver cómo introducir a Jesús hacia las demás personas también. Aquellos que necesitan escuchar de Él. Y estas son las buenas nuevas de salvación que vamos a poder llevar. Mostrando quién es Dios, no solamente en la Biblia, sino quién es Dios para nosotros. Si yo te preguntara quién es Dios para ti, piensa en esa respuesta que darías. ¿Quién es Dios para ti? Y eso es lo que vas tú a enseñar a los demás. Y es importante que nosotros entendamos que la meta principal del creyente, la meta principal no es el ir a la iglesia, la meta principal no es el leer la Biblia, no es el orar, no es el servir, no es dar, no es ir, sino que la meta principal es conocer a Dios íntimamente. Esa es la meta principal del creyente, conocer a Dios íntimamente y después todo lo demás se da automáticamente. Primero es conocer a Dios y una vez que conocemos a Dios, ¿qué va a fluir? Va a fluir todo lo demás. Todo lo demás va a salir de nosotros, pero esa no es la meta, lo que nos debemos de enfocar, sino que ese va a ser el resultado de conocer a Dios. Por eso es importante conocerlo y una vez que tú le conoces, todo lo que tú haces, en todo lo que hagáis, dice, vas a glorificar a Dios, porque lo conoces. Y todo lo que haces va a ser de gloria a Dios, va a ser de gloria para Dios. O sea, ese va a ser el resultado. Y esto es lo que la Biblia dice cuando la estudiamos, nos va a ayudar a conocerle cada día más y más. Por eso el día de hoy yo quiero compartir. No vamos a empezar completamente el libro de Juan, pero vamos a ver una introducción, porque recordemos que antes de conocer a alguien, tenemos que introducirnos. Antes de poder conocer qué es lo que está pasando en el libro, tenemos que introducirlo y tenemos que ver quién es, cómo es, ¿verdad? Qué es lo que va a hacer para entonces empezar a entenderlo bien. Y vamos a ir verso a verso después de eso, ¿verdad? Si tú ves y dices, ¿por qué tenemos que introducir el Evangelio de Juan? ¿Verdad? ¿Por qué es que nosotros tenemos que estudiar el Evangelio de Juan?
Y podemos poner la respuesta en 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16, y si vas al 17 también dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto es maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el propósito del evangelio y la audiencia a la que está hablando aquí Juan están relacionadas. Porque Juan no escribió el libro de Juan porque vio a Marcos y a Lucas y dijo: pues es que voy a escribir yo también un libro entonces. Pues si ellos escribieron un libro, pues yo también. No lo escribió por estar, ¿cómo se dice? Por competencia, sino que lo escribió porque cada uno tiene una revelación distinta de Dios. Por ejemplo, podemos ver que Mateo revela a Cristo como el Rey prometido. Eso es lo que hace Mateo, revela a Cristo como el Rey prometido. Marcos revela a Jesús como el siervo de Dios. Lucas revela a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan revela a Jesús como el Hijo de Dios. Y esa es la importancia aquí. Todos los evangelios nos ayudan a conocer a Jesús de ciertas, ahora sí que de diferente manera, pero un solo Dios. Y esa es la importancia de conocer la introducción, ya que Juan va a introducir quién es Dios, va a introducir la deidad de Jesús. Y pasaje a pasaje nos va a mostrar la deidad, la naturaleza de Dios por medio de Jesús. Va a introducir cómo es que Jesús es el creador del universo, cómo es eterno, cómo Él es el Hijo infinito de Dios, y nos ayuda a conectar ahora sí que los puntos. Empiezan a ser conectados y podemos entonces conectar que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate, en otras palabras, si no conoces a Jesús, no vas a conocer al Dios de la Biblia, y eso es lo que empieza a decir Juan. Tienes que conocer a Jesús para conocer al Dios de la Biblia, porque muchos dicen: yo adoro al Dios de la Biblia, pero no creen en la deidad de Jesús, ¿verdad? Y vemos varias sectas que se han levantado que no creen que Jesús es Dios. Dicen: Jesús fue un profeta, Jesús fue un gran maestro, Jesús fue cualquier otra cosa, pero no fue Dios. Y eso es lo que nos va a hacer ver el apóstol, el discípulo Juan. Si quieres conocer al Señor, su carácter, su corazón, vas a tener que conocer a Jesús para poder conocer a Dios. Fíjate, el apóstol Pablo también lo dijo, lo que Juan va a empezar a decir. Si tú vas a Colosenses 2, versículo 6, Colosenses 2, versículo 6, fíjate cómo revela el apóstol Pablo lo mismo que el apóstol Juan nos va a revelar. Vamos a ver, Colosenses 2, versículo 6. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Y dice el 7, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pero fíjate el 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice el 9, porque en Él, ¿en quién? En Jesús, en Jesús, habita corporalmente, que dice, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hemos visto cómo muchas veces se dice que Jesús fue 50-50, dicen Jesús fue 50% hombre y 50% Dios, mitad y mitad, y no es cierto, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Por eso dice que en Él se encuentra toda la deidad. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Y dice el 12, en el 11, perdón, estamos en el 11, el 10, ¿verdad? Dice el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice el 11, dice, en Él también fuiste circuncidados, no con circuncisión, dice con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Dice, en la circuncisión de Cristo. Y dice el 12,
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y dice el 13, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice el 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice el 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? Es de Cristo. Fíjate, aquí Pablo nos empieza a hablar y empieza a darnos también, nos empieza a decir cuál es la plenitud. Ahí en muchos títulos dice la plenitud de vida en Cristo. Lo mismo que va a hacer Juan de decirnos quién es Jesús y que Él es el Hijo de Dios, también Pablo lo enfatiza también diciendo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces el Evangelio de Juan quiere que todos sepan que Jesús no solo fue un buen maestro o un buen líder, sino que Jesús, ¿verdad? ¿Fue quién? Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es lo que va a hablarnos Juan, que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y si tú vas a Juan, capítulo 20, versículo 30, Juan, versículo 20, o capítulo 20, perdón, versículo 30, vemos que Juan no empieza con el propósito al principio. Le toma 20 capítulos para llegar a cuál es el propósito de este libro de Juan. Fíjate lo que dice el mismo Juan. Dice así en el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales, dice, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero dice el 31, pero estas, las que ya escribió, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis vida en su nombre. El propósito del libro de Juan es ¿cuál? Dice el versículo 31, es para que creáis que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, es el Salvador, el Hijo de Dios. Y luego dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y de ahí vamos a aprender Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Y de ahí es donde vamos a empezar a partir qué es lo que Juan quiere hablarnos por medio del Evangelio. Y es que todos conozcan a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, otro dato importante que viene siendo en el contexto de Juan, el libro de Juan fue escrito después de la destrucción del templo, que viene siendo en el año 70 después de Cristo. Y es importante conocer esto porque cuando vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Juan, esto va a empezar a salir más, porque vamos a poder ver en qué fecha fue que se escribió y por qué se escribió. Fíjate, el libro de Juan, dijimos que se escribió el 70 después de Cristo, y esta fue después de la destrucción del templo, pero fue antes de su exilio a la isla de Palmos. Sabemos que él fue exiliado, ¿verdad? Después de que escribió este libro de Juan, después pasaron ciertas persecuciones en los cristianos y él fue a parar por el Evangelio de Cristo a la isla de Palmos. Y ahí fue a parar y ahí fue donde el Señor le reveló Apocalipsis, lo que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis, y ahí fue donde Él nos revela cómo es y dónde fue que escribió esta visión. En Apocalipsis 1:9, lo puedo leer aquí, lo pueden leer en la pantalla si gustan, dice así, Apocalipsis 1:9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe, dice, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Y dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan
¿verdad? Vemos que después, después de que fue exiliado a Patmos, ahí fue donde escribe la visión que le da el Señor de Apocalipsis. Pero antes que eso, pasó el libro de Juan. Y esta línea de tiempo es necesaria para entender después lo que vamos a estar viendo. Por eso se las estoy dando, ¿verdad? Y así que para entender el libro de Juan, dijimos que el escritor es Juan. Sabemos que lo escribió Juan, que fue el discípulo amado de Jesús, también llamado el revelador, Juan el teólogo, y posiblemente Juan el apóstol también, ¿verdad? Porque sabemos que era uno de los discípulos. Y la audiencia dijimos que eran los nuevos creyentes. ¿Y quiénes más? Y los buscadores de la vida espiritual. Y el propósito dijimos que es para que creamos y para que conozcamos a Jesús como el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos una vida eterna. Y el tiempo dijimos que fue después del 70, después de Cristo, y antes del exilio. Y de esta manera, entendiendo el contexto del libro de Juan, entonces Juan introduce a Jesús como Dios. Y te invito a que vayas conmigo a Juan 1, versículo 1. Juan 1, versículo 1. Y dice así. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y es importante hacer una pausa aquí y ir al versículo 14. Ir al versículo 14 y ver qué es lo que está hablando Juan. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo hay uno que es mencionado en la Biblia como el unigénito del Padre. ¿Y es quién? Es Jesús. Solo hay uno que se identifica como lleno de gracia y verdad. ¿Y es quién? Jesús. Solo hay uno a quien se le atribuye la gloria de Dios y su nombre es Jesús. Así que Juan comienza haciendo una referencia al verbo empieza a identificar el verbo como Jesús. Es importante para nosotros saber que el verbo es Jesús. Fíjate, cuando Juan empieza y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, para los judíos y los griegos no tenía que ver ninguna explicación, porque los griegos y los judíos, ellos conectaban bien el verbo con el poder divino. Ellos conocían bien, ellos sabían que el verbo era sabiduría de Dios, porque era la palabra que formó la creación. Fíjate, los judíos conocían el libro de Génesis. Ellos sabían el libro de Génesis, sabían que el verbo había creado todas las cosas, que por la palabra de Dios todas las cosas habían sido hechas. Entonces cuando Juan viene y les dice el verbo, dice en el principio era el verbo, ellos podían entender y decir, pues el principio era Dios. El principio fue Dios. Ellos sabían que por la palabra se crearon todas las cosas, que por el verbo se habían creado todas las cosas. Ellos también conocían que por el verbo, por la palabra, la promesa de Abraham había sido dada. También habían entendido que fue por la palabra de Dios que Israel recibió los 10 mandamientos, por palabra de Dios. También entendían que fue dada a Moisés por palabra de Dios. También entendían ellos que fue la palabra las cuales el Señor hablaba a los profetas, y ellos ¿qué hacían? Ellos la hablaban al pueblo, y con la palabra de Dios los profetas dirigían al pueblo de Dios. Así que cuando Juan viene y les dice, en el principio era el verbo, ellos podían entender inmediatamente Dios. En el principio fue Dios. Así que ellos ya conocían lo que era la palabra verbo instantáneamente, sin explicación. Pero nosotros es más difícil, pero podemos entenderlo por el contexto. Y Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y luego dice, y el verbo era Dios. Pero luego dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate, Juan les decía a los
sus oyentes, ¿verdad? Para los cuales escribía este libro. Juan les decía, ustedes ya saben qué es el verbo, porque ustedes lo han estudiado desde el principio. Ustedes ya saben qué es el verbo. Tienen el principio de la enseñanza de qué es el verbo. Y como audiencia judía, él les decía, ustedes entienden esa palabra. Pero ¿sabían qué? Les dice esto. ¿Saben qué? Les dice el versículo 14, aquel verbo que ustedes ya conocen, aquel verbo que ustedes ya estudiaron, se hizo carne. Y aquellos dijeron, pues, ¿cómo? Porque aquellos no sabían, muchos de ellos todavía no habían aceptado a Jesús. Muchos de aquellos todavía no habían aceptado a Jesús como el Mesías. A lo mejor habían escuchado de él, pero no lo habían aceptado como el Mesías. Y Juan le dice, aquel verbo que tú ya estudiaste, que tú lo conoces porque lo has estudiado en Génesis, aquel verbo vino a la tierra. ¿Y sabe qué es lo triste? Que no lo reconocieron. Que no supieron que él era el verbo, que era Dios encarnado y que habitó entre ellos. Fíjate, le estaba diciendo Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que Juan está haciendo una introducción. Le decía, ese verbo que tú ya conoces llegó a este mundo, se hizo carne. Y les dice, y vimos su gloria. Fuimos testigos de su gloria. Fuimos testigos de esa gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿y qué dice? Y verdad. Fíjate, así también nosotros podemos ver, también Pablo hizo lo mismo cuando fue a Atenas. No sé si recuerdan que ese episodio en el que Pablo llega a Atenas, está esperando a los demás y de repente empieza a ver todo lo que hay en Atenas y dice, hay tanta religiosidad. En Atenas veía aquí que el dios que el dios aquel, un altar para este dios, otro para este dios, otro para este dios. Y tú ves la palabra y empiezas a ver cómo Pablo entra un celo por lo que él veía, pero de repente vio por ahí un altar que decía al Dios no conocido. ¿Y qué hizo Pablo? Dice que guiado por el Espíritu fue, ¿verdad? Él estuvo ahí con ellos hablándoles, ¿verdad? Platicando entre ellos hasta que ellos dijeron, oye, pues no sabemos de qué nos estás hablando. A ver, súbete, y lo suben, ¿verdad? Ahí al ¿cómo le llaman? Al anfiteatro, ¿verdad? Y empieza a hablarles de quién era Jesús. Si tú vas a Hechos 17, en el 19, dice así. Dice, Hechos 17, 19, dice, y tomándole, ¿qué dice? Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esa nueva enseñanza de que hablas? ¿Nos puedes decir? Dice el 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto que dices. Lo que están diciendo, ¿verdad? Dice el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Nos hace un paréntesis ahí Juan. Perdón, ahí está hablando en Hebreos, ¿verdad? El autor de los Hebreos. Hace un paréntesis y dice, todos aquellos en Atenas solamente querían escuchar cosas nuevas. Dice entonces el 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y dice el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, o sea que en él hay, y dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice el 25, ni es honrado por manos de hombres, como que se necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjate, viene el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y les dice a los atenienses, les dice, aquel Dios no conocido a quien ustedes adoran es el que yo vengo a presentarles, es el que yo vengo a introducirles. Y le dice él también,
Él es el Dios que hizo todas las cosas. Y si tú ves el Evangelio de Juan, tiene ahí también tiene esa similitud, ¿verdad? Porque los dos empiezan a hablar, a introducir al Señor como el Creador, como el Señor de todas las cosas. Y dice el 25, decía, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjate, cuando empiezas a ver el autor de los Hebreos, cómo hace una introducción también. Si tú vas a Hebreos 1, vamos hasta adelante, Hebreos 1, la introducción de esta carta a los Hebreos, también empieza algo así similar a lo que hace Juan. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué dice? Hizo el universo, presentando a Jesús como el creador de todas las cosas. Fíjate, por eso nosotros cuando vamos a introducir a Jesús, al Señor, el Evangelio de Juan nos da una muy buena forma en la que podemos introducir. Jesús es el creador. Él estuvo desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el que hizo todas las cosas. Y Él es el Hijo de Dios. Y Él es Dios. Fíjate, la misma palabra dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Esta misma palabra de aquel Verbo que hizo todas las cosas tiene un nombre. Y se llama Jesús. Para aquellos que esperaban al Mesías, que guardaban la ley, que siempre andaban guardando la ley, para aquellos que dedicaban su vida a leer, a estudiar la palabra se hizo carne. Si ellos esperaban al Mesías y guardaban toda la ley y decían, no, es que yo guardo la palabra de Dios, ahora ellos podían entender que la palabra que ellos guardaban ahora se había hecho carne. La palabra que ellos leían, estudiaban, ahora se había hecho carne. Y ahora esta palabra los buscaba a ellos. Ellos ya no lo buscaban a Él, Él los buscaba a ellos. Aquellos que tenían una cultura griega, una cultura que exaltaban las filosofías, los pensamientos humanos, aquellos que buscaban el descubrir qué es la esencia de la vida por filosofías que dice ahí el apóstol Pablo, filosofías huecas, pero que ellos pretendían y buscaban. Cuando ellos empiezan a ver que la palabra se había hecho carne, que ya no era impersonal, sino que ya era muy personal, porque Cristo se hizo una persona, y dicen, ¿y me lo perdí? ¿Te imaginas? Ellos diciendo, Jesús estuvo aquí, Dios encarnado, y no lo supimos, y no entendimos. Para los griegos, al escuchar el Verbo se hizo carne, era como una explosión en sus mentes, en su cabeza. Por eso cuando este libro se escribe, ellos se dan cuenta de que la verdad, el Señor, la verdad de la palabra estaba morando y moró entre ellos. Y al momento que se dan cuenta, muchos de ellos empiezan a decir, y me lo perdí. Y así hay muchos hoy, que han gastado casi toda su vida buscando la verdad, buscando la sabiduría, buscando el conocimiento, el entendimiento de Dios. Así hay muchos que hoy en día están buscando entender el propósito de Dios para sus vidas y para la vida humana en sí. Y el Señor vino y nos dejó su palabra y no la han entendido, no la han abierto, ni siquiera la han leído. Fíjate cómo son las cosas en esos tiempos y en los tiempos de hoy. El Señor le está diciendo, aquí está el propósito para tu vida. Aquí está la guía de Dios para ti. Y muchos de ellos ni siquiera la conocen. Fíjate, muchos batallan para entender cuál es el propósito de Dios para sus vidas.
Y solo te puedo decir que está en la Biblia. Ahí está el propósito de Dios para ti. Por eso nosotros no nos podemos hacer de oídos sordos a la palabra de Dios, al evangelio que el Señor Jesús nos dejó, las buenas nuevas de salvación, para que nosotros podamos llevarla a los demás. No nomás quedárnosla en nosotros, pero llevarla hacia los demás. Señor, y aquí vamos a dejar mi Dios, esto como una introducción. a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. ¿Quieres cantarlo con nosotros? Dilo así. Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre, siempre confiarán en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento, Señor, y tu preciosa paz. Señor, mi Dios, díselo a Él, a ti levanto hoy mi a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, mi corazón, Jesús, y mi alma siempre confiará promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa
preciosa paz, tu preciosa paz. Extiende tu mano, mi hermano. Extiende tu mano a alguien que esté ahí en casa y dile: Señor, derrama tu aliento precioso, tu Espíritu Santo, tu aliento de vida, Señor, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Que este hogar sea lleno de tu presencia, Señor. En medio de esta situación, muchos hogares se han desintegrado. Parece increíble, pero así es, así es. Que muchos hogares, en lugar de aprovechar la oportunidad, se estén desintegrando. Pero otros se están uniendo. Otros hogares se están fortaleciendo, se están llenando de tu presencia, Señor. Otros hogares se están uniendo. Papá y mamá se están uniendo, Señor. Los hijos están viviendo una vida en tu presencia, Señor. En muchos hogares tu presencia está reinando, porque tú lo prometiste, Señor. Así que podemos orar. Extiende tus manos a quienes están cerca de ti, mi hermano, y dile: Señor, tu aliento y tu preciosa paz sobre mi familia esta noche, yo te lo pido, Jesús. Y que de hoy en adelante, Señor, tu reino se siga estableciendo, Señor, en mi casa. En mi casa, yo y mi casa te serviremos, Señor. Yo y mi casa te buscaremos. Yo y mi casa tendremos tu aliento de vida. Yo y mi casa tendremos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo y mi casa, Señor, clamamos por ti ahí en casa. Toda tu iglesia clama desde su casa, Señor. Oh, tu aliento, Jesús, tu preciosa paz, tu amor en cada lugar, Señor, donde está cada familia, exaltando tu nombre. Desde el más grande hasta el pequeño, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, tu gloria descienda y llene los hogares, Señor. Y tu gloria se manifieste y seamos diferentes. Ser diferentes es ser a tu imagen, Señor. Ser diferentes es ser como tú eres, Jesús. Así es, Señor. Y todos juntos vamos a cantar una última vez. Le vamos a decir: tu diestra, ¿se lo decimos? Tu diestra me sostiene, sostiene mi casa, Señor. Tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento. Y tu preciosa paz, tu diestra me sostiene. Tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento. Y tu preciosa paz, tu aliento, tu aliento. Y tu preciosa paz, tu aliento. Y tu preciosa paz. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras casas. Gracias, Cristo, por habitar en nuestro corazón. Aplaude fuerte, mi hermano, ahí en casa al Señor. Todos aplaudamos a Él con nuestro corazón. Gracias, Señor.